Era una noche como tantas otras en San Antonio, pero el ambiente estaba diferente. El joven y su novia Clarissa, ambos aburridos por el aislamiento de la pandemia, decidieron hacer algo que nunca habían hecho antes: explorar un parque forestal en pleno corazón de la noche. Sabían que el parque era grande y aislado, pero eso solo aumentaba el misterio de lo que podría estar al acecho allí. Solo el sonido del viento y las hojas secas moviéndose bajo sus pies rompían el silencio, creando una atmósfera de suspenso. Reían, tratando de distraerse del miedo a la oscuridad, mientras caminaban por el sendero estrecho que parecía no tener fin. Pero, de repente, algo extraño sucedió. La música. Una melodía suave y melancólica de flauta flotó en el aire, rompiendo el silencio del bosque. El sonido parecía provenir de todos lados al mismo tiempo, pero no había nadie a la vista. La flauta tocaba una melodía envolvente, pero también misteriosa, como si los estuviera invitando a acercarse, sin revelar quién o qué la tocaba. Se miraron, sin saber qué hacer. El miedo comenzó a crecer, pero la curiosidad los mantuvo firmes. ¿Quién más estaría allí, tocando una flauta a esa hora de la noche, en un lugar tan apartado? La música parecía resonar entre los árboles, como si el propio bosque estuviera vivo. Clarissa apretó la mano de su novio, sus ojos moviéndose nerviosamente entre las sombras. El joven trató de mantener la calma, pero había algo inquietante en la forma en que el sonido de la flauta parecía seguir sus pasos, aumentando a medida que avanzaban más profundamente en el bosque. Los ruidos a su alrededor, como las ramas rompiéndose y los sonidos de animales moviéndose por la vegetación, comenzaron a intensificarse. Podían sentir que algo más estaba allí, observándolos. Pero, ¿qué era? ¿Y quién estaba tocando esa música? De repente, el viento se detuvo. Todo quedó en un silencio absoluto. Clarissa tragó saliva. La sensación de que algo los observaba era casi palpable. La melodía de la flauta se detuvo abruptamente, dejando el ambiente aún más tenso. Un sonido distante, como si alguien estuviera susurrando entre los árboles, llegó a sus oídos. No podían entender las palabras, pero la sensación de que algo o alguien estaba muy cerca se intensificó. Intentaron llamar a alguien, pero las palabras se les quedaron atascadas en la garganta. Fue entonces cuando algo se movió en la oscuridad. Un movimiento sutil, pero visible, entre los árboles. Algo grande, tal vez una sombra, se movía con agilidad. La pareja se congeló. No había viento, y los árboles estaban extrañamente inmóviles. El sonido de la flauta comenzó de nuevo, esta vez con una intensidad aún mayor, como si los estuviera guiando hacia un lugar desconocido, o tal vez, alertándolos de algo inminente. Comenzaron a caminar hacia atrás, pero con cada paso, el movimiento extraño entre los árboles parecía acercarse. De repente, escucharon risas suaves y ahogadas. No era una risa normal, era algo frío, distante, como si viniera de un lugar donde el tiempo no existiera. El miedo se apoderó de ellos, y la pareja se giró rápidamente, comenzando a correr en dirección opuesta, sin mirar atrás. Pero, por más rápido que corrían, el sonido de la flauta parecía perseguirlos. Cada paso que daban, la música estaba allí, más cerca, como si el propio bosque se estuviera cerrando a su alrededor. Y entonces, en el preciso momento en que estaban a punto de perder la esperanza, la música se detuvo nuevamente. Un silencio profundo siguió, roto solo por el sonido entrecortado de sus respiraciones. Ya no estaban solos, eso era seguro. Pero ¿quién o qué estaba detrás de esa melodía enigmática? No lo sabían, pero una cosa era clara. Algo mucho más siniestro estaba asacando en el bosque, y acababan de descubrir lo aterrador que puede ser lo desconocido. Imagina, una noche oscura y fría, el tipo de noche en la que incluso los sonidos del bosque parecen más intensos. Un joven y su novia Clarissa paseaban por un parque aislado, tratando de distraerse de la rutina de la pandemia. Pero, en el momento en que dieron el primer paso en el sendero, algo comenzó a suceder que lo cambiaría todo. Al principio, fue una sensación extraña, como si el silencio del bosque estuviera esperando a ser roto. Luego, de repente, comenzó a sonar una suave melodía de flauta.
Pero lo más extraño no era la música en sí, sino el hecho de que parecía provenir de todos lados al mismo tiempo. Primero estaba a la izquierda, luego a la derecha, y hasta parecía venir de los árboles sobre ellos. No se poder entender, parecía que la música los rodeaba. Al principio, el sonido de la flauta parecía hermoso, pero pronto la sensación de estar siendo vigilados comenzó a crecer. La música era tan suave que era imposible saber de dónde venía. Clarissa miró a su novio, tratando de entender qué estaba pasando. Continuaron caminando, y el sonido de la flauta los seguía, como si los invitara a adentrarse más en el bosque. La música se hacía más alta, más intensa, y eso hacía que todo fuera aún más misterioso y aterrador. Era como si el propio bosque estuviera vivo, con algo invisible observándolos. Pero, ¿quién sería? ¿Qué podría estar allí tocando esa música? Empezaron a sentir que los estaban arrastrando hacia un lugar donde no deberían estar. Fue cuando todo se volvió aún más extraño. En medio de ese misterio, el sonido de la flauta se detuvo. Un silencio completo envolvió el bosque, como si todo el mundo hubiera dejado de respirar. La pareja se miró, sin saber qué hacer. Fue entonces cuando oyeron un ruido fuerte proveniente del sendero. El sonido de algo grande y pesado moviéndose rápidamente hacia ellos. Sus corazones se aceleraron, y Clarissa apretó la mano de su novio con fuerza. Comenzaron a caminar más rápido, pero el ruido se acercaba cada vez más, como si algo los estuviera siguiendo, corriendo por los mismos senderos. El miedo los invadió, y por más que intentaran acelerar el paso, el ruido no cesaba. Miraron hacia atrás, pero no veían nada más que sombras y árboles. Pero el sonido seguía, como si algo muy grande estuviera corriendo cerca de ellos. Cada vez más rápido, más cerca. ¿Qué era eso? No lo sabían, pero podían sentir que el peligro se acercaba. Las ramas de los árboles crujían bajo el peso de algo que se movía rápidamente, y la música de la flauta, que había cesado, ahora parecía regresar, más baja, más distante, como si se estuviera alejando, dejando la pareja sola, pero con el miedo de ser alcanzados por aquello que los perseguía. La tensión estaba en el aire, y lo único que podían hacer era correr. Correr, sin saber si estaban huyendo de algo que no podían ver, pero que podían sentir. Con cada paso, el ruido parecía crecer, acercándose más. Podían escuchar la respiración agitada de ambos, sus corazones latiendo tan fuerte que casi podían oírlos en medio del silencio del bosque. Era una carrera desesperada, sin dirección clara, pero una cosa estaba clara. Ese sonido de algo grande corriendo tras ellos, el movimiento invisible entre los árboles, era real. Ya no había duda. Lo que fuera que estuviera allí no iba a parar hasta que la pareja llegara al final del sendero. Y en ese momento, solo quedaba una pregunta. ¿Quién estaba detrás de la música de la flauta, y qué querían? El miedo estaba en el aire, y la carrera parecía no tener fin. El sonido de algo grande, pesado, siguiéndolos de cerca, no se detenía. Cada paso que daban, la sensación de ser alcanzados solo aumentaba. Las sombras de los árboles parecían crecer, como si quisieran tragarse el camino delante de ellos. El ruido de las ramas rompiéndose y las hojas siendo aplastadas alrededor de ellos hacía que el bosque pareciera un lugar vivo, lleno de misterios y peligros desconocidos. Pero lo peor de todo era el silencio que, de vez en cuando, se alternaba con ruidos que no podían identificar. El sonido de la flauta, que antes los envolvía con su extraña melodía, ahora había desaparecido, dejando el lugar más opresivo y tenso. Cuando pensaron que ya no podían correr más, la pareja finalmente vio la salida del bosque. Era una luz tenue a lo lejos, tal vez la luz de la ciudad, o tal vez una farola distante. Con los corazones desbocados y las piernas cansadas, corrieron hacia esa luz, como si fuera lo único que los separaba de esa pesadilla. Cuando finalmente llegaron al borde del parque, miraron hacia atrás. Pero ya no había ningún sonido, ninguna música, ni nada. Solo la oscuridad del bosque, como si nada hubiera sucedido. Estaban a salvo, pero lo que vivieron esa noche nunca saldría de sus mentes. ¿Quién tocaba esa flauta? ¿Y qué era eso que los persiguió en las sombras? Una cosa era segura. Esa noche, algo en el bosque de San Antonio los observaba, y nunca sabrían qué era.
pero el miedo y el misterio de ese sonido los acompañarían para siempre. La noche estaba extrañamente silenciosa en el bosque, pero pronto el sonido de la flauta llenó el aire, suave y misterioso. Clarissa y su novio caminaban por el sendero, tratando de divertirse, pero algo en esa música parecía extraño. La flauta tocaba una melodía delicada, pero parecía provenir de todos los lados al mismo tiempo. Primero a la izquierda, luego a la derecha, hasta detrás de ellos. No se podía saber de dónde venía. Esto empezó a darles un escalofrío en la espalda, pero, al mismo tiempo, se sintieron curiosos. ¿Quién estaría tocando esa flauta? ¿Qué estaba sucediendo allí? Al principio, parecía incluso bonita, como una música encantada, pero pronto quedó claro que no era normal. Con cada paso que daban, la sensación de estar siendo observados aumentaba. El sonido de la flauta estaba más cerca ahora, pero nada parecía tener sentido. Clarissa miró alrededor, sintiendo un miedo creciente. No vea a nadie. Solo árboles, sombras y el persistente sonido de la flauta. Pero lo peor no era la música en sí. Lo peor era la sensación de que algo invisible estaba allí, cerca de ellos, acompañando cada movimiento. Como si el propio bosque estuviera vivo y los estuviera observando. Fue entonces cuando Clarissa empezó a sentirse realmente aterrada. Sintió un escalofrío y, sin querer, apretó la mano de su novio con fuerza. «No me gusta esto», susurró, y él también se dio cuenta de que algo estaba muy mal. Miraron los árboles alrededor, pero todo parecía demasiado quieto. No había viento, and hay sonidos de animals. Solo el sonido de la flauta, que parecía cada vez más fuerte y cercano. La pareja intentó caminar más rápido, pero el sonido de la flauta lo seguía. Era como si los estuvieran persiguiendo, y eso hizo que el miedo aumentara aún más. ¿Qué era eso? ¿Quién estaba tocando? ¿Y por qué parecía que estaban siendo seguidos por algo que ni siquiera podían ver? Clarissa, tomada por el pánico, comenzó a rezar en voz baja, tratando de calmarse, intentando protegerse de algún mal invisible que pudiera estar detrás de ellos. Pero eso no ayudaba. La sensación de ser observados solo aumentaba, y cuanto más corrían, más se acercaba el sonido de la flauta. Las sombras de los árboles parecían moverse, como si se estuvieran cerrando alrededor de ellos. Cada crujido de rama, cada sonido proveniente de la oscuridad, hacía que sus corazones latieran más rápido. Miraron hacia atrás, pero no veían nada, solo los árboles y la oscuridad. Pero el sonido de la flauta estaba allí, acompañándolos como si fuera una presencia invisible, más fuerte y más intensa. El miedo se apoderó de ellos, y la pareja no pensó dos veces. «¡Vamos! ¡Rápido!», gritó el novio, tirando de Clarissa por la mano. Comenzaron a correr por el sendero, sin mirar atrás, con el sonido de la flauta y el ruido de algo grande moviéndose detrás de ellos, cada vez más cerca. Las hojas crujían bajo sus pies, y los árboles parecían moverse alrededor de ellos, creando un túnel oscuro y estrecho. Clarissa sintió que los estaban empujando hacia el bosque, como si algo los estuviera obligando a ir en esa dirección. Pero no pararon. No podían. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad corriendo sin cesar, vieron la luz tenue a lo lejos. La luz de la ciudad, o tal vez una farola distante. Corrieron hacia esa luz, sus piernas doliendo, sus corazones latiendo tan fuerte que casi podían oírlos. El sonido de la flauta parecía haberse reducido, pero el miedo seguía con ellos. Estaban casi allí, casi fuera del bosque, cuando miraron atrás una última vez. Ya no había nada. El bosque estaba nuevamente silencioso. Las sombras estaban inmóviles. El sonido de la flauta desapareció, como si nunca hubiera existido. Se quedaron quietos, jadeando, tratando de entender lo que había sucedido. Pero, por más que miraran, no había señales de quién o qué estaba detrás de ellos. Todo estaba calmado y quieto, pero una sensación de incomodidad seguía acompañándolos. Sabían que eso no era normal. ¿Quién estaba tocando la flauta? ¿Qué era ese sonido que los persiguió? Nunca lo sabrían. Lo que quedaba ahora era el miedo de algo que nunca pudieron ver, pero que sintieron todo el tiempo.
Con los nervios a flor de piel, se alejaron del bosque, prometiendo no volver jamás. Pero el recuerdo de esa noche, con la música fantasmal y la presencia invisible, permanecería con ellos para siempre. Era una noche silenciosa y fría en el hospital. El trabajador, un hombre que llevaba 38 horas sin dormir, se arrastraba por los pasillos, tratando de mantener los ojos abiertos. El turno estaba siendo agotador, y apenas podía pensar con claridad. Ya había perdido la cuenta de las horas, y cada segundo parecía más largo que el anterior. Intentaba concentrarse en sus tareas, pero el cansancio lo dominaba, y su mente comenzaba a hacerle trucos. Sabía que aún necesitaba realizar algunos procedimientos, pero sentía como si estuviera a punto de desplomarse de sueño. En medio de todo ese desgaste, pasó por varias habitaciones, cumplió su rutina e incluso se detuvo un momento para descansar brevemente en una silla. Pero el verdadero terror comenzó cuando entró en una de las habitaciones de los pacientes. Al abrir la puerta, se encontró con un hombre anciano acostado en la cama, aparentemente en una fuerte convulsión. El trabajador sintió su corazón acelerarse, pues sabía que lo que estaba ocurriendo allí era algo grave. El hombre temblaba, sus músculos se contraían y relajaban en una secuencia caótica. A pesar de todo el cansancio, el trabajador actuó rápidamente. Se acercó, tratando de evaluar la situación, tomó al paciente de las manos e intentó controlarlo. Gritó pidiendo ayuda, pero no había nadie cerca. Luchaba para mantener al hombre seguro, intentando recordarle que respirara, mientras el cuerpo del anciano se retorcía en la cama. Pero, en el siguiente instante, algo completamente inesperado sucedió. El trabajador, sin apartar la vista del paciente, miró rápidamente hacia un lado, quizás para tomar algún equipo o llamar a alguien, pero al volver la vista a la cama, el hombre había desaparecido. La cama estaba vacía. Ya no había nadie allí. El trabajador se quedó paralizado por un momento, moviendo rápidamente los ojos de un lado a otro, intentando entender lo que sucedía. Se frotó los ojos, pensando que estaba viendo cosas. Miró de nuevo la habitación, y todo parecía normal, excepto por la ausencia del paciente. La cama estaba arreglada, las sábanas estiradas como si el hombre nunca hubiera estado allí. Retrocedió, confundido y aún intentando procesar lo que estaba ocurriendo. Salió de la habitación y fue hasta la recepción, sin saber qué hacer. ¿Realmente es eso? ¿O solo estaba soñando?, pensó. Preguntó a otros enfermeros si alguien había traído a un hombre anciano a esa habitación, pero nadie sabía de qué estaba hablando. Ninguna información sobre un paciente con las características que describía. El trabajador se sintió aún más perdido, el pánico comenzando a apoderarse de su mente. Volvió a la habitación, nuevamente, intentando encontrar una explicación lógica, pero la habitación estaba vacía. No había señales de que alguien hubiera estado allí, ni los equipos necesarios para el tipo de emergencia que él creía haber vivido. El miedo comenzó a apoderarse de él. Sabía que estaba exhausto, que el cansancio podía causar alucinaciones, pero aquel episodio fue tan vívido, tan real, que no podía creer que todo hubiera sido solo una ilusión provocada por el sueño. La sensación de que algo extraño había ocurrido parecía demasiado real para ser ignorada. Pero, ¿y si solo era su mente confundiéndolo todo? Miró nuevamente al pasillo, pero nada parecía anormal. No había nadie que pudiera confirmar su experiencia, y con eso, se vio en un dilema. ¿Fue realmente real? ¿O estaba perdiendo el sentido de la realidad debido al agotamiento extremo? Con el corazón acelerado y la mente llena de preguntas, intentó continuar con su trabajo. Pero el episodio seguía martillando en su cabeza, sin cesar. No podía deshacerse de esa extraña sensación, como si algo estuviera fuera de lugar. Cada vez que pasaba por esa habitación, un escalofrío lo recorría. No sabía qué había pasado con el hombre anciano, pero la duda lo atormentaba. ¿Realmente había visto al paciente convulsionando? ¿Y por qué el hombre desapareció de repente? Era como si algo inexplicable hubiera ocurrido, pero nadie le creía. Nunca sabría si fue una alucinación causada por el sueño o si algo mucho más extraño estaba ocurriendo allí, en ese hospital vacío, en medio de la noche. A medida que avanzaba el turno,
No podía dejar de preguntarse qué había sucedido realmente. ¿Estaba todo bien? O tal vez había quedado tan exhausto que su mente empezó a jugar con él. El trabajador nunca encontró una respuesta a las preguntas que surgieron esa noche. El hombre anciano, la convulsión, la desaparición repentina. Todo se convirtió en un misterio que jamás logró resolver. Y mientras el cansancio se acumulaba, solo sabía una cosa: el hospital no era un lugar común, y, esa noche, experimentó algo que llevaría para siempre, sin nunca saber si fue real o solo un truco de la mente. Era una noche común en la casa de la pareja. Después de un largo día de trabajo, ambos estaban ansiosos por descansar. La casa estaba tranquila, con el sonido del viento pasando entre los árboles afuera y el silencio acogedor en el interior. El esposo ya estaba acostado en la cama, y su esposa estaba en la sala, leyendo un libro. La luz suave de la lámpara en la mesa del centro iluminaba la sala, creando un ambiente cálido y confortable. Era el tipo de noche en la que te sientes seguro, sin preocupaciones. Pero, de repente, algo extraño sucedió. La esposa, inmersa en su lectura, escuchó un sonido extraño proveniente de la ventana. Un golpeteo rápido e insistente, como si alguien estuviera golpeando con los puños o con algún objeto. El sonido era bajo, pero lo suficientemente fuerte como para hacerla detenerse y mirar a su alrededor, desconfiada. Se acercó a la ventana, tratando de entender qué estaba sucediendo. Al mirar hacia afuera, su estómago se tensó de miedo. Allí, parado en la oscuridad, estaba un hombre. Parecía estar esperando algo, con una mirada fija y sombría. Golpeó la ventana una vez más, con un movimiento calmado y controlado, y luego dijo algo que hizo que su corazón latiera más rápido. «Sé que estás en casa», dijo, con una voz fría y tranquila, como si estuviera completamente seguro de lo que decía. La esposa se quedó paralizada. ¿Cómo sabía él que estaba allí? ¿Cómo sabía que estaba sola a esa hora de la noche? No reconocía a ese hombre. No parecía ser alguien que ella conociera, y su comportamiento extraño y amenazante le provocó un miedo profundo, algo que nunca había experimentado antes. No sabía qué hacer, pero la sensación de peligro era tan real que no pudo evitar el pánico. Con el corazón acelerado, corrió hacia el esposo, que estaba acostado en la cama, e intentó contarle lo que había sucedido. Su voz estaba temblorosa, y apenas podía hablar de tanto miedo. «Hay alguien afuera. Él sabe que estoy en casa», dijo, aún sin aliento. El esposo, asustado por la urgencia de la situación, rápidamente tomó el teléfono y llamó a la policía. No sabía que estaba pasando, pero sabía que algo no estaba bien. Necesitaban ayuda inmediatamente. Mientras esperaban la llegada de la policía, la esposa y el esposo se encerraron en una de las habitaciones de la casa, tratando de permanecer en silencio y esperando ver si el hombre regresaba. El tiempo parecía arrastrarse, y cada sonido proveniente del exterior, cada crujido en los árboles, hacía que el miedo creciera. Escucharon pasos en la calle, pero no se atrevieron a mirar por la ventana de nuevo. Cuando la policía llegó poco después, el hombre ya había desaparecido. Buscaron por todo el vecindario, revisaron cada rincón, cada calle, e incluso fueron al lugar donde la esposa lo había visto por última vez. Pero no había señales de nadie. No había huellas en el suelo, ni marcas ni rastros de que alguien hubiera pasado por allí. La policía, sin nada que investigar, se retiró, diciendo que no encontraron nada y que no había razones para preocuparse. Pero la pareja no podía dejar de sentirse incómoda. ¿Cómo sabía ese hombre que la esposa estaba en casa? ¿Cómo sabía exactamente dónde golpear la ventana? ¿Y qué quería? Estaban en una calle tranquila, lejos de cualquier agitación, y el hombre no parecía estar pidiendo ayuda ni nada razonable. Parecía estar allí con una intención extraña, algo que no podían entender. Pero lo peor de todo fue su desaparición repentina, como si se hubiera esfumado en el aire. En los días siguientes, la pareja intentó continuar con su vida normalmente, pero el miedo no los dejó. Cada vez que miraban por la ventana, el miedo de ver nuevamente a ese hombre los invadía. Comenzaron a estar más atentos a cualquier sonido proveniente del exterior, y empezaron a cerrar todas las puertas y ventanas con más cuidado.
El lugar que antes era un refugio seguro ahora parecía más una prisión, donde la seguridad había desaparecido. La pareja, aunque sabía que la policía no había encontrado nada extraño, no pudo deshacerse de la sensación de que algo muy extraño había ocurrido esa noche. La inseguridad seguía rondando la casa, y cada ruido por la noche los ponía tensos. Intentaron, por todos los medios, encontrar una explicación racional para lo sucedido, pero no lo lograron. ¿Quién era ese hombre? ¿Cómo sabía que la esposa estaba en casa? Y lo más aterrador, ¿por qué simplemente desapareció sin dejar rastro? El misterio nunca fue resuelto, y con el tiempo, la pareja aprendió a vivir con el miedo. Nunca más se sintieron 100% seguros en su propia casa, y el recuerdo de esa noche, con los golpes en la ventana y la voz misteriosa, nunca los dejó. Incluso cuando la policía no encontró nada y todo parecía haber vuelto a la normalidad, el terror de esa experiencia seguía presente, como una sombra invisible que siempre los acompañaba. ¿Qué sucedió esa noche? Nunca lo supieron, pero una cosa era cierta: sus vidas cambiaron para siempre. Y hasta el día de hoy, se preguntan si realmente estaban seguros en su propia casa.